Desde pequeños nos dijeron que quien más se esfuerza, más lejos llega. Que el sudor es el camino, que la disciplina es la llave, que si aguantas lo suficiente, serás recompensado. Pero mira a tu alrededor. ¿Los que más trabajan realmente están en la cima? El repartidor que se levanta antes que el sol, la enfermera que hace turnos dobles, el obrero que repite el mismo movimiento 8 horas al día. Todos ellos trabajan duro, pero ninguno firma los cheques, ninguno diseña las reglas, ninguno manda, porque el trabajo duro no te hace libre, solo te hace útil, y esa utilidad no siempre es sinónimo de poder. Al contrario, cuanto más predecible eres, cuanto más obediente y visible, más fácil es usarte. No hay nada más funcional para el sistema que alguien que nunca se detiene, que produce, que resiste, que no cuestiona. Un engranaje perfecto y completamente reemplazable. Aquí está la pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia cuando tú lo das todo, sin pedir nada? Mientras tú te desgastas, otros piensan. Mientras tú insistes, otros diseñan. Mientras tú te agotas, otros calculan cómo sacarle provecho a tu agotamiento. Esto no es nuevo. Ya lo habían entendido antes, mucho antes, en la Florencia renacentista, donde el poder no se medía por sudor, sino por astucia. Un hombre escribió lo que muchos no se atrevieron a decir. Su nombre es Nicolás Maquiavelo, un hombre que entendía el poder no como algo justo, sino como algo real, y en su mundo, el que más se movía, perdía. Para Maquiavelo, gobernar no tenía que ver con cuánto hacías, sino cómo lo hacías, porque el príncipe no suda, el príncipe observa. Mientras todos corren detrás del éxito, del merecimiento, del honor, el verdadero poder no se entrega, se toma, y se toma con visión, no con músculo. Y sin embargo la mayoría aún cree que la clave está en hacer más, en llegar primero, en no descansar. Pero esa idea no es tuya. Te la implantaron. Te dijeron que el sacrificio era virtud, porque eso te mantiene dócil, porque así puedes trabajar más, resistir más, sin exigir nada. Piensa en esto. ¿De qué sirve ganar una carrera si la pista no te lleva a ninguna parte? ¿De qué sirve la escalera si está apoyada en la pared equivocada? El esfuerzo sin dirección es servidumbre disfrazada de disciplina. Esta es la razón por la que la mayoría nunca rompe el patrón. Confunden cansancio con progreso. Confunden visibilidad con influencia. Confunden movimiento con estrategia. El león no ruge todo el día. El león espera, observa, y cuando se mueve, lo hace una sola vez, y nadie se atreve a detenerlo. Lo verdaderamente peligroso no es el hombre que nunca se cansa. Es el que sabe exactamente cuándo detenerse. No estás aquí para ser incansable. Estás aquí para ser inolvidable. Nos enseñaron a sentirnos orgullosos de estar agotados, a levantar la cabeza tras noches sin dormir como si eso, por sí solo, nos hiciera valiosos. Pero el orgullo no es poder, y la fatiga no es una medalla. Es, muchas veces, una consecuencia de no haber pensado antes de actuar. El cansancio es la factura que paga quien se movió sin estrategia. Nos acostumbramos a respetar al que siempre está ocupado, al que no tiene tiempo, al que corre, cumple, resiste y vuelve al inicio cada lunes. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si todo ese esfuerzo te está llevando a algún lugar? Muchos viven en una ilusión. Creen que están subiendo, pero están en una cinta de correr. La ilusión de progreso es tan poderosa como el progreso real y mucho más útil para quienes quieren que nunca te detengas. Mira a tu alrededor. Premiamos el agotamiento. Aplaudimos al que siempre dice sí, pero ignoramos al que se detiene a pensar, porque el que piensa es impredecible, y lo impredecible incomoda.
Lo sistemático, lo visible, lo constante, eso es lo que el sistema necesita. Eso es lo que puede controlar. Por eso te enseñaron que parar es peligroso, que descansar es pereza, que estar en silencio es sospechoso, porque el descanso te permite observar, y la observación te da claridad, y la claridad es peligrosa para quienes necesitan que obedezcas sin cuestionar. Maquiavelo no habría glorificado al más agotado, habría observado al más callado, al que no compite por la atención, al que afila su mente en las sombras. Los estrategas no muestran su progreso, no porque no progresen, sino porque entienden algo que la mayoría olvida, que cuando tus enemigos pueden anticiparte, ya te vencieron. Mostrar todo lo que haces, explicar cada movimiento, publicar cada avance, es darle al otro un mapa para destruirte. El silencio no es pasividad, es una herramienta, un arma, una declaración que solo el inteligente reconoce. En un mundo que te exige ruido constante, el que domina el silencio controla la narrativa, porque al final del día no será recordado el más ocupado, ni el más cansado, ni el más visible. Será recordado el que movió una sola ficha y cambió todo el tablero. Imagina un campo de batalla. Miles gritan, y en el centro, un hombre sangra, un gladiador, sudoroso, herido, aplaudido, luchando con todo lo que tiene para sobrevivir y para entretener. Pero, ¿quién tiene realmente el poder en esa escena? No es el que se desangra por la multitud. Es el que observa desde lo alto, sin mancharse. El que con un solo gesto de su mano puede decidir vida o muerte. El esfuerzo sin poder es espectáculo, no liderazgo. Esto es lo que nunca te dijeron. No basta con luchar bien si no decides el campo de batalla. Puedes dejar el alma en lo que haces, pero si no tienes control sobre las reglas, seguirás siendo solo parte del show. Y el sistema lo sabe. Por eso te seduce con imágenes del guerrero noble, del que nunca se rinde, del que trabaja mientras otros duermen. Te hace creer que la virtud está en resistir, en aguantar, en sufrir más que los demás. ¿Quién gana con esta glorificación del dolor? ¿A quién le sirve que te sientas orgulloso por aguantar? A los que no tienen que hacerlo, a los que construyeron la arena, pero no bajan a pelear en ella. Mira bien, alguien te convenció de que si te esfuerzas más que nadie, eventualmente obtendrás el trono. Pero los tronos no se otorgan por agotamiento, se alcanzan por apalancamiento. Mientras tú haces más, hay alguien haciendo menos, pero moviendo el sistema a su favor, porque el poder no vive en la cantidad, vive en la precisión, en la influencia, en la capacidad de hacer que otros se muevan por ti. El trabajador necesita 10 horas, el estratega necesita una llamada, el trabajador necesita visibilidad, el estratega necesita influencia, el trabajador lucha, el estratega decide. Y lo más perverso es que te enseñaron a sentir culpa cuando no estás ocupado, a sentir que si no estás haciendo, estás perdiendo, que si no estás cansado, es que no te lo estás ganando. Pero los verdaderos ganadores no están exhaustos, están en silencio, leyendo el campo, esperando que los demás se quiebren por el peso de su propia urgencia. La figura del gladiador es romántica, pero trágica. El emperador, en cambio, no necesita ser amado, solo necesita ser obedecido. El sistema celebra al que sangra, pero solo obedece al que manda. Entonces, cuando te digan que solo debes trabajar más duro, pregunta primero, ¿quién lo diseñó? ¿Y qué tan lejos estás tú de esa silla que decide el pulgar hacia arriba o hacia abajo? Porque ese gesto silencioso vale más que 1000 horas de lucha. Hay una trampa que pocos reconocen, una que viste de virtud, pero huele a sumisión. Te enseñaron que ser útil es lo mismo que ser poderoso, que si eres necesario,
entonces tienes valor, que si nadie puede reemplazarte, entonces eres importante. Pero esa es la ilusión más peligrosa de todas, porque ser útil no es lo mismo que tener poder. Mira al trabajador ejemplar, siempre disponible, siempre dispuesto, siempre listo para más, creyendo que ese sacrificio silencioso le dará algún día acceso a la sala donde se toman las decisiones. Pero las decisiones no se entregan por lealtad, se toman por perspectiva, y el que está demasiado ocupado haciendo nunca tiene tiempo para ver el mapa. El mundo está lleno de personas que creen que su cansancio los vuelve legítimos, que si sufren lo suficiente serán recompensados, que el dolor es noble y la pausa es vergonzosa. Pero, ¿quién escribió esa narrativa? ¿Y a quién le conviene que la creas? El sistema adora a los que no paran, porque no piensan, porque no cuestionan, porque no exigen, porque funcionan. El engranaje más noble sigue siendo un engranaje, y los engranajes, por bien que funcionen, se reemplazan, no se promueven, no lideran, no diseñan la máquina. Te vendieron la idea de que la disciplina es hacer más temprano, más fuerte, más constante. Pero no te dijeron la otra mitad, que la disciplina también es saber cuándo parar, cuándo no actuar, cuándo pensar. Y eso es lo que más temen de ti, que dejes de correr, que dejes de demostrar, que te detengas por fin a mirar la estructura y entiendas que no estabas avanzando, solo girando. Muchos hombres se rompen no por debilidad, sino por fidelidad a un ideal que nunca fue suyo. La escalera que subían nunca los iba a llevar al trono. Maquiavelo no escribió para los que querían ser vistos. Escribió para los que querían entender, para los que sabían que el poder no se regala, se reclama, se toma, se diseña desde el margen, no desde el centro de la multitud. Así que la pregunta es, ¿estás subiendo o te están usando? ¿Estás eligiendo tu camino o solo estás cumpliendo con la ruta que alguien más trazó? ¿Estás dominando o estás sobreviviendo con estilo? Porque cuando todo tu valor está en lo que haces, en lo que produces, en lo que muestras, te conviertes en predecible. Y lo predecible nunca intimida, nunca altera la balanza, nunca impone respeto, solo cumple. Vivimos en una era donde todo debe mostrarse. Cada paso, cada idea, cada victoria parcial. Te enseñaron que si no compartes, no existes, que si no documentas tu progreso, no hay avance, que si no cuentas tu historia, nadie lo hará por ti. Pero en la búsqueda desesperada por ser visto, muchos han olvidado cómo protegerse. La transparencia suena noble, pero no siempre es virtud. A veces es una forma de autoexposición innecesaria. Cada objetivo anunciado se convierte en un punto fácil de atacar. Cada plan compartido, una ruta que alguien más puede interceptar. Y ahí está el problema. Te enseñaron que mostrar tus movimientos genera oportunidades, pero olvidaron decirte que también genera resistencia. No todos los que te escuchan quieren verte avanzar. No todos los que te observan te aplauden. Algunos solo están esperando a que señales tu dirección para cerrarte el paso. El hombre que quiere poder no revela todo. Revela solo lo suficiente para dar forma a la percepción. El resto permanece en la niebla. Piensa en esto. ¿Quién tiene más ventaja? ¿El que habla para impresionar o el que escucha y toma nota en silencio? En un mundo obsesionado con ser escuchado, el poder real lo tiene el que elige cuándo y cómo hablar. No por timidez, sino por cálculo. Maquiavelo lo sabía. Entendía que revelar demasiado es invitar a la oposición. El líder silencioso no es débil, es ilegible. Y lo ilegible no puede ser manipulado. La adicción a la visibilidad es una forma moderna de esclavitud. Te ata a la aprobación. Te condiciona a actuar en función de los aplausos. Te hace creer que si nadie lo ve, no vale. Pero eso es mentira.
La mente estratégica no vive para demostrar. Vive para ejecutar cuando el terreno es más fértil y cuando las miradas están en otra parte. Por eso los verdaderamente poderosos no necesitan estar siempre presentes, no necesitan narrar cada movimiento, no buscan ser comprendidos, porque saben que el misterio es su escudo. El que puede ser leído, puede ser replicado. Y el que puede ser replicado, puede ser destruido. Entonces la pregunta es, ¿estás construyendo un legado o simplemente una vitrina decorativa que todos pueden abrir? No confundas exposición con autoridad, ni atención con respeto. El respeto duradero no nace del ruido constante. Nace del impacto silencioso que no necesita explicación. Hay una habilidad que pocos aprenden, una que no se enseña en libros de autoayuda ni se celebra en redes sociales, una que no busca validación, porque no la necesita. Se llama retención estratégica, y es lo que separa al hombre común del que cambia el juego. Mientras la mayoría actúa por inercia, el estratega espera, observa, filtra y afila la espada donde nadie lo ve. Vivimos en una cultura que premia la actividad constante, que aplaude al que nunca para, al que dice sí a todo, al que siempre está haciendo algo. Pero el poder no vive en el movimiento continuo. Vive en la moderación, en la pausa que anticipa el golpe certero. Hay una verdad que incomoda a muchos. El hombre más efectivo no es el más ocupado, es el más deliberado. Él no reacciona, él calcula, no compite, rediseña el tablero. En el mundo real, no gana el que hace más, gana el que mide mejor. Admiran al trabajador obediente, pero temen al que se mueve una sola vez y lo cambia todo. Ese es el verdadero poder. La capacidad de hacer silencio hasta que hablar destruya. De observar hasta que moverse signifique victoria. De planear mientras otros se desgastan intentando ser vistos. Maquiavelo lo entendía. Lo escribía entre líneas. El líder más efectivo no es el que siempre está presente. Es el que aparece cuando su aparición altera el curso completo de los eventos. Muchos buscan ser confiables, constantes, predecibles, pero lo confiable no asusta, lo confiable sirve, y en esa búsqueda de ser aprobados pierden lo más valioso, el misterio. Te enseñaron a ser visible, productivo, replicable, pero no te enseñaron a ser impredecible, silencioso e irreemplazable. Mira a los grandes estrategas de la historia. No fueron los que más hablaron, ni los que más se mostraron. Fueron los que sabían que un solo paso correcto puede evitar 100 errores. Hay hombres que se sienten orgullosos de moverse todos los días. Y hay otros que solo se mueven cuando saben que nadie podrá detenerlos. ¿Quién crees que controla el juego? La historia no recuerda al más comprometido con su esfuerzo. Recuerda al que movió una sola pieza y desmoronó el castillo completo. Desde niño te enseñaron a cumplir, a levantar la mano, a pedir permiso para pensar diferente, a repetir lo correcto, aunque no lo entiendas. Te entrenaron no para liderar, sino para obedecer con buena actitud. Te educaron para seguir instrucciones, no para escribirlas. Te enseñaron a respetar horarios, procesos, reglamentos, y en cada etapa, en cada sistema, te condicionaron a medir tu valor por cuánto puedes resistir, no por cuánto puedes transformar. La trampa es sutil. Te premian si aguantas, si no cuestionas, si entregas todo aunque no entiendas el propósito. Y cuanto más te sacrificas, más te dicen que estás haciendo lo correcto. ¿Pero lo correcto para quién? ¿Para ti? ¿O para ellos? En la escuela no te enseñaron apalancamiento. No te hablaron de cómo una idea bien colocada puede mover recursos, personas y decisiones. Te enseñaron a ganarte el respeto, con notas, esfuerzo, disciplina ciega. Cuando creciste, el entorno laboral repitió la fórmula. Cumple, entrega, demuestra. No te salgas del molde y si te atreves a parar, te llaman flojo. Si cuestionas,
Te dicen problemático. Si piensas distinto, te etiquetan como una amenaza. La sociedad industrializó la mente. Necesita que seas un engranaje que funcione, no un pensador que interrumpa, porque un pensador puede cambiar las reglas. Un pensador puede hacer preguntas que rompan el sistema. Y eso es peligroso. No es casualidad que lo estratégico se castigue, que el descanso se criminalice, que la pausa se vea como debilidad. Porque el que se detiene a observar, empieza a ver, y cuando ves el patrón, ya no puedes seguir fingiendo que no sabes lo que está pasando. Es por eso que te enseñaron a llenar cada segundo de actividad, a no dejar espacios en blanco, a trabajar incluso cuando ya no hay sentido, porque el silencio mental abre espacio para la claridad, y la claridad te hace imposible de controlar. Maquiavelo habría entendido esta lógica. Él no buscaba un pueblo obediente, buscaba líderes capaces de leer la naturaleza humana, y sabía que el pensamiento independiente no nace en la multitud, sino en la sombra. Por eso las élites no entrenan a sus hijos con las mismas reglas que tú recibiste. Ellos no enseñan a competir, enseñan a controlar las condiciones. Ellos no educan para el esfuerzo, educan para el posicionamiento. Y tú sigues intentando ganar un juego que fue diseñado para que siempre estés demasiado ocupado para cambiarlo. Al final, lo más peligroso no es que trabajes demasiado, es que nunca te preguntes para quién lo estás haciendo. Te dijeron que el esfuerzo era noble, que la transparencia era fortaleza, que la obediencia era respeto. Pero el respeto no cambia imperios, lo hace el control, la visión, la capacidad de moverse una vez y que nadie vea venir el golpe. No estás aquí para que te aplaudan, estás aquí para que te recuerden. Y eso no se logra siendo visible, ni obediente, ni agotado. Se logra siendo silencioso y letal. El mundo está lleno de trabajadores ejemplares que murieron siendo útiles, pero nunca fueron libres. Tú puedes romper el patrón, pero no lo harás con más esfuerzo. Lo harás con estrategia. Así que dime, ¿estás listo para dejar atrás el ruido? ¿Estás listo para desaparecer de la multitud y convertirte en la tormenta que nadie vio venir? Si este mensaje encendió algo en ti, no lo ignores. Escribe abajo, sin adornos. A partir de hoy, no quiero ser útil. Quiero ser inolvidable. Quiero saber quién está listo para dejar de actuar y empezar a mover el tablero. Suscríbete si entiendes que el verdadero poder no hace ruido. Comenta si estás listo para dejar de pedir permiso. Porque no basta con ver el sistema. Hay que salir de él y redibujar las reglas.